Amigos, amigas, tiempo de dejar la víbora chillando con la mesa de investigación contra Línea y Sin Censura TV. Pero antes, darle la bienvenida a nuestra amiga Nancy Flores, hay que decir que el circo que muchas veces se planta en el Senado con ciertos personajes de la oposición, llegó hoy a las puertas de Palacio Nacional. Perdóneme por ser tan sarcástico, pero creo que no reconocieron a Xóchitl Gálvez, a la senadora del PAN, si no, tal vez la hubieran dejado pasar a la mañanera. Y es que cometió un error Xóchitl Gálvez. No llevaba su botarga de dinosaurio. Vea y escuche. Agradezco a los medios de comunicación su presencia para cubrir mi derecho de réplica. Asimismo, agradezco a los ciudadanos que han decidido acompañarme. Estoy aquí porque un juez me dio la razón y me otorgó un amparo con el que puedo hacer valer un derecho que tenemos por ley todos los mexicanos. Lamento que el presidente ignore una orden judicial y que no cumpla su palabra y se encierre en su palacio. Como siempre, las puertas de Palacio Nacional están cerradas a los ciudadanos. No vengo aquí a reclamar o montar un show. Yo no vengo a pedirle al presidente ni una pizca de su popularidad. Vengo aquí a reclamar respeto, respeto a la ley, respeto a los otros poderes y también respeto a los ciudadanos que no pensamos como él. También es nuestro presidente, porque también nosotros somos pueblo y está obligado a escucharnos. Si es también su presidente, ¿por qué no le dice a la Raki? Que no sé si es su jefe o su amigo, porque hay que decirlo que Xóchitl Gálvez tiene un espacio en el canal de Carlos Alarraqui, que no se exprese tan despectivamente sobre el presidente, su presidente, señora Xóchitl Gálvez. Y por cierto, dice Xóchitl, yo no venía a montar un show y el megáfono era, o llegó por accidente, o a ver que alguien me explique. Bueno, la pregunta que yo tengo es, ¿quién está o quiénes están detrás de estos amparos, de esta también que forma parte de la estrategia legal contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es buscar el derecho de réplica por lo que se dice en las mañaneras de Palacio Nacional? Bueno, pues mucho de esto lo vamos a platicar con la querida Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, en esta mesa de investigación Contralínea y Sin Censura TV, porque para empezar, mi querida Nancy, ¿qué es eso del Consejo Nacional de Litigio Estratégico AC? Me suena a que este nombre nada más le hace falta una X, y no para descalificarlo, sino por Claudio X González. Mi querida Nancy, te saludo con mucho gusto, buenas noches. Buenas noches, Vicente. Buenas noches a la audiencia de esta mesa de investigación de Contralínea Sin Censura. Pues sí, Vicente, fíjate que este Consejo Nacional de Litigio Estratégico al que has hecho referencia, pues es justamente el que lleva toda esta estrategia legaloide a favor de Xóchitl Gálvez para que, según esto, haga uso de su derecho de réplica. Pero no es la única la que le lleva este tipo de litigios. En su momento también es el que presentó el litigio de la comentarista Denise Dresser, académica, para también supuestamente ejercer su derecho de réplica en la conferencia matutina. En realidad de lo que se trata es de tratar de descarrilar cualquier pues estrategia o cualquier política pública o incluso cualquier obra de este gobierno, del gobierno del presidente López Obrador. El Consejo Nacional de Litigio Estratégico es el que incluso en su página de internet tiene un machote
para que cualquier ciudadano presente un derecho de réplica, un juicio de amparo para ejercer su derecho de réplica en la conferencia matutina del presidente, porque lo que quieren es pues presentar masivamente estos amparos hasta que pues se vuelva disfuncional el gobierno López Obradorista. No hay que olvidar que esta circunstancia ya había tenido otras vertientes en su momento, y aquí lo hemos comentado, Vicente. La Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad pidió también al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que censuraran al presidente de la República, que nunca más el presidente en una de sus conferencias matutinas se refiriera al financiamiento que recibe esta organización, igual ligada a Claudio X González Guajardo, que recibe del gobierno de Estados Unidos. Y es una constante para ellos tratar de descarrilar la conferencia matutina del presidente López Obrador. No les gusta, nunca les ha gustado, y justo forma parte de estas mismas estrategias la propia juicio de amparo que presentó Xóchitl Gálvez, senadora de la República, cuando en realidad, primero decir que pues esto a qué nos llevaría. Cualquier persona, cualquier ciudadano se quejara de cualquier conferencia de prensa de políticos o de otra naturaleza donde fueran mencionados, y entonces se solicitara vía amparo el derecho de réplica, o en este caso, pues que todas las personas aludidas en esta conferencia se presenten con juicios de amparo, incluyendo al propio Claudio X González Guajardo o a su padre Claudio X González Laporte, o a cualquier otra persona ligada a estos grupos de intereses creados. Y si eso ocurriera, si ese escenario fuera posible, hay que recordar a la audiencia que los periodistas también evaluamos ciertos escenarios a partir de la realidad que se nos presenta enfrente. Si esto fuera posible, pues ¿qué ocurriría? Que el presidente López Obrador ya no se podría referir prácticamente a nada, porque todo mundo pediría su derecho de réplica. ¿Y esto qué significaría? Pues que ya no tendría ningún sentido la conferencia matutina del presidente López Obrador. Ese es el punto. O sea, a eso quieren llegar, a hacer crisis, a hacer, pues sí, digamos ahí, un golpe o un parteaguas de que esto ya no continúe, Vicente. Bueno, hay de cínicos a cínicos, de niveles a niveles, mi querida Nancy, porque hay que recordar que un personaje como Felipe Calderón ha recibido, ya deja tú su derecho de réplica, una invitación presidencial para hacer de la conferencia de prensa matutina, la mañanera, el espacio que necesite para aclarar o para explicar relaciones y datos sobre Genaro García Luna y el gobierno de Felipe Calderón, solo como ejemplo. Y para agregar a esto que estás mencionando, estoy revisando del Consejo Nacional de Litigio Estratégico que el 7 de junio pasado, hace apenas unos días, difundió. El día de hoy, un juzgado federal en materia civil de la Ciudad de México, a instancias del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, reconoció el derecho de réplica de la senadora Xóchitl Gálvez y le otorgó un amparo para que durante la transmisión de la conferencia mañanera, en el mismo horario y con características similares, pueda aclarar la información falsa e inexacta difundida sobre su persona en términos de la ley reglamentaria del artículo 6º, párrafo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del derecho de réplica. El amparo fue promovido como consecuencia de la negativa por parte del Ejecutivo Federal en brindar un espacio a la senadora a efecto de que ejerciera su derecho de réplica, tal como lo solicitó mediante escrito de fecha del 5 de diciembre de 2022. En la resolución, el juez de distrito reconoció que la ley reglamentaria del artículo 6º, párrafo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de réplica sí prevé un mecanismo que garantiza el ejercicio de ese derecho frente a autoridades como el presidente de la República cuando difunde información falsa o inexacta y sea responsable del contenido original y por tanto debe considerarse sujeto obligado. Con esto, mi querida Nancy, pues entiendo que el juez ya también definió que lo que haya dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador es falso.
Y ahí también me resulta peligrosa la cosa, Nancy. Sí, en efecto, es como una cosa juzgada cuando el fondo no era ese, o sea, el fondo era, o digamos, la forma es fondo, ¿no? Al final, pero el tema era, pues primero, aceptar que en una conferencia hay derecho de réplica. Pues, ¿cómo es eso, Vicente? Porque en principio el derecho de réplica se ha pensado más hacia medios de información, medios de comunicación, porque ahí pues se establece una circunstancia de publicar informaciones, pero en una conferencia de prensa, pues ¿cuándo has visto tú que se solicite, por ejemplo, al propio Claudio X González Guajardo o al grupo de Va por México cuando acusan? Pues no, porque no es la tribuna donde se suele solicitar el derecho de réplica. Eso por una parte. Y segunda, pues también decir que Xóchitl Gálvez es una servidora pública que tiene su propia tribuna, que es el Senado de la República, una tribuna similar a la del presidente López Obrador. Es decir, no es una persona que carezca de medios para ejercer, pues en todo caso, si quiere hacer precisiones a algún dicho, en este caso del presidente López Obrador, pues tiene su propia tribuna para hacerlo. Entonces, por eso llama la atención y parece más show que otra cosa, pero en el fondo también está esta parte que tú dices, o sea, esto que no se debía de estar litigando, si realmente es verdad o no, o con qué elementos el juez determina que lo que se dijo ahí es falso. Eso tendría que explicarlo el juzgador, pero si te das cuenta, en el propio comunicado del Consejo Nacional de Litigio Estratégico que encabeza Gustavo de Hoyos Walter, quien aspira a la candidatura del bloque conservador hacia la presidencia de la República. En esta también está involucrado Claudio X González Guajardo y además Fernando Gómez Montt Urueta, el exsecretario de Gobernación de Felipe Calderón, al momento en el que en la Secretaría de Seguridad Pública estaba Genaro García Luna al frente, con negocios ya muy establecidos con el cártel de Sinaloa, y este exsecretario pues nunca se dio cuenta, pero bueno, ahí está mi paréntesis. Pero este bloque, este grupo, justo lo que busca es meter este tipo de ruido y al mismo tiempo garantizar opacidad de quién está pues pronunciándose en este sentido. Si tú te das cuenta en este comunicado, pues no viene qué jueces, pues quisiéramos saber, ¿no? O sea, no que están luchando por los derechos humanos, pues un derecho humano también es el derecho a la información y queremos saber qué juez está determinando esto, porque como tú bien señalas, es muy peligroso que se esté ya también hablando como prejuzgando que existe una situación de violación o quizá de falsedad, cuando en realidad ni siquiera nos muestran qué elementos se tomaron en cuenta para otorgar este amparo de la justicia federal. ¿Es parte esto? ¿Tú adviertes que es parte esto? Parecería obvia mi pregunta, de la famosa lawfare, de la guerra legal que con el apoyo de juzgadores, de ministros, de magistrados, hemos advertido, está teniendo cierto éxito contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. No les ha quedado de otra más que echar mano de ese poder judicial que está podrido, ha dicho el propio presidente, Nancy. Pues yo creo que sí, Vicente, básicamente porque hay que recordar quiénes están al frente de este Consejo Nacional de Litigio Estratégico, Asociación Civil. Ya hemos hablado, está Claudio X González Guajardo, está Gustavo de Hoyos Walter y está Fernando Gómez Montt Urueta, por mencionar solo 3 personajes que están ahí metidos. Pero básicamente esta organización surge en 2020 para oponerse a todo lo que representa la Cuarta Transformación. En los hechos, entonces, estamos hablando de acciones de sabotaje, Vicente, porque en este caso específico que estamos abordando, de querer pues influir o más bien desactivar o desarticular la conferencia matutina, es que ponen a disposición de todos un machote para que cualquier persona que se sienta aludida en una conferencia interponga esto, o si se acercan a estos personajes, pues ellos con mucho gusto lo van a hacer, ¿no? Porque están destinados a eso.
Se creó en 2020, justo después de que ya querían hacer menos visible su presencia en otra cosa que se llamó el colectivo No Más Derroche. Hay que recordar que Gustavo de Hoyos estuvo metido en ambas estrategias, primero en el No Más Derroche cuando era dirigente de la Coparmex, y en No Más Derroche estaba metido sobre todo la Organización Mexicanos contra la Corrupción y Impunidad, esto en 2019. En aquella época empezaron a litigar en contra del Tren Maya, en contra del aeropuerto Santa Lucía, a favor de que continuara la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, litigaron en contra de todas las obras estratégicas de este país, de la refinería Dos Bocas, en fin, de absolutamente todo, y después ya se fueron transformando ahí en una cosa que no sabían como qué rumbo le iban a dar, y acabó creándose este Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Al frente vuelve a estar Gustavo de Hoyos Walter, deja un poco la visibilidad de la otra cosa, y ahora desde este Consejo Nacional de Litigio Estratégico, esta asociación civil, pues llevan todos los juicios de amparo habidos y por haber contra toda obra pública, es decir, retoman todo lo que ya había hecho Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad en materia de oponerse al aeropuerto Felipe Ángeles, al Tren Maya, a la refinería Dos Bocas, al transísmico, absolutamente a todo, pero le adicionan más temas. Ahora ya van contra absolutamente otras políticas públicas, la propia conferencia matutina del presidente López Obrador, están como mucho más organizados como un lobby de abogados para litigar absolutamente todo, al grado de que también tienen este acuerdo con el Consejo del INAI, con el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para litigar contra el Senado de la República. Entonces están litigando absolutamente todo para pues meter en crisis al gobierno, para no dejarlo pues que siga adelante. Litigaron contra el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo ganaron. Litigaron contra la ley eléctrica, lo ganaron en la Corte, han promovido varios amicus curiae ante la Suprema Corte, que son como los amigos de la Corte, sobre temas que son estratégicos. El propio tema de que el presidente López Obrador establece este decreto presidencial para que las obras públicas sean consideradas de seguridad nacional y ya no tengan que ser frenadas cada que existe un amparo de este mismo grupo, pues ellos también lo litigaron ante la Corte, lo ganaron recientemente, hace un par de semanas ganaron ese tema, en fin, o sea, han litigado absolutamente todo, y eso precisamente es el lawfare, o sea, tratar por la vía legal, pero no, digamos, la vía legaloide, porque en realidad no es del todo legal, sino más bien es utilizar leyes a su conveniencia, y también con una gran influencia sobre el Poder Judicial para ganar estos litigios. O sea, no necesariamente son legales o no necesariamente son legítimos. No hay que olvidar en todo este análisis, Vicente, que muchas de las leyes que operan en nuestro país fueron creadas precisamente para permitir la corrupción, para permitir la impunidad, para generar un régimen de privilegios, sobre todo hacia los oligarcas, es decir, hacia las personas con un gran poder adquisitivo que pueden ser dueños de empresas nacionales o incluso transnacionales que operan en nuestro país, y desde ahí pues tomar ventaja sobre quienes juzgan ciertas situaciones. Y en este caso específico, como decíamos, pues es una situación que no observa de entrada quiénes son sujetos de quiénes son sujetos de la ley del derecho de réplica, ¿no? O sea, si realmente una conferencia de prensa puede aplicarse este derecho de réplica, ¿qué puertas se abriría para otros personajes en caso de que así lo manifestaran masivamente? No se va al fondo, a este fondo, ¿no? Lo que se quiere es la forma, o sea, permitir que todos empiecen en cascada con una serie de amparos hasta que esto sea imposible, hasta que le aten las manos al presidente López Obrador y ya no pueda hablar de absolutamente nada. Entonces sí creo que forma parte de una estrategia de sabotaje
una estrategia que utiliza las leyes y utiliza los juzgados en todos niveles, es decir, desde juzgados federales, luego los que ya son tribunales colegiados y posteriormente la propia Suprema Corte, y que tienen una gran capacidad de influencia precisamente por todos los personajes que ahí están laborando. Déjame, si me permites, Nancy, hacer referencia a uno o dos párrafos de lo que publicas el 23 de mayo pasado en la revista Contralínea sobre esta alianza, el Consejo Consultivo del INAI, con esta organización no gubernamental, esta ONG de Claudio X González, para litigar, en este caso, pues, del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Esta agenda opositora se explica por los personajes que fundaron esa asociación civil, o sea, este Consejo Nacional de Litigio Estratégico, supuestamente sin fines de lucro. Y aquí están, el empresario Claudio X González, presidente fundador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Gustavo de Hoyos Walter, expresidente de la Coparmex y precandidato a la presidencia de la República. Fernando Gómez Montt, exsecretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón, señalado por ocultar el caso de la guardería ABC y no haber actuado contra Genaro García Luna por su alianza con el cártel de Sinaloa. Luis Azali Harfuch, del bufete Azali. José Mario de la Garza Marroquín, abogado integrante de la Asociación Renace Capítulo San Luis Potosí, patrocinada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Jaleina de la Peña Molina, abogada de la firma de abogados de Hoyos y Avilés. Miguel Carbonell Sánchez, coordinador de la Unidad de Extensión Académica y Proyectos Editoriales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Claudia Aguilar Barroso, profesora de la Escuela Libre de Derecho y directora de Aguilar Barroso y Asociados. Gerardo Carrasco Chávez, exabogado de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, principal promotor de los amparos contra el AIFA y para evitar la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Lía Limón García, alcaldesa panista de la Álvaro Obregón. Y en esta asociación civil también participan Mariana Calderón Aramburu, exconsejera del Instituto Nacional de la Ciudad de México, ex colaboradora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ponencia del ministro José Ramón Cosío y actual directora general de este Consejo, de este Consejo Nacional de Litigio Estratégico, y los abogados Andrea Viloria García y Alejandro Martínez Martínez. No, pues pura chulada, pero no puede ser mal pensado y creer que hay alguna intención política detrás de esto. Solamente con esta lógica podría entender que prosperen todas estas acciones que están llevando a cabo estos personajes a través de esta ONG en el Poder Judicial, Nancy. Sí, es que es lo que te digo, o sea, generalmente se aprovechan y esto ha sido también motivo de análisis en otros países porque no es México el único caso. Los casos más terribles pues han sido, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Que incluso el expresidente Lula da Silva pues fue a dar a la cárcel por este llamado lawfare, y otros países de América Latina pues también lo han sufrido. Y tiene ese componente específico, o sea, de la propia corrupción dentro del Poder Judicial o de cómo el Poder Judicial en realidad responde a una oligarquía y que esa oligarquía sistemáticamente está en contra de gobiernos progresistas, porque el lawfare se aplica a gobiernos progresistas para debilitarlos o en su caso, pues anularlos totalmente, ¿no? En el caso mexicano, pues no han podido anular al gobierno del presidente López Obrador, pero sí quieren, pues, establecer estas estrategias para impedir el tránsito normal de las circunstancias. Por ejemplo, si estamos hablando de una obra pública, el Tren Maya, pues lo que querían hacer en el tramo 5, que es donde se enfocaron, porque supuestamente ellos ahí estaba el daño ecológico más grande,
y crearon otras estrategias como Sálveme del Tren, pero en realidad seguían siendo exactamente los mismos los que estaban litigando, que es este grupo de Claudio X y Gustavo de Hoyos, pues era justo descarrilar la obra, o sea, que no esté a tiempo, que no se pueda concluir y que definitivamente al hacer esto de esta figura, digamos, metafórica que ha presentado el presidente de ir pateando el bote, pues se acabe el tiempo de este gobierno y entonces no concluyan las obras y entonces señalen ellos mismos que ese es el objetivo final. Ay, fracasó porque es un inepto, porque no pudo de este gobierno, porque es incapaz, etcétera, porque es corrupto, lo que sea, pero es eso, o sea, primero descarrilar las obras para después decir que se trata de un gobierno ineficaz, ineficiente, que no pudo consolidar sus promesas de campaña, ¿no? Pero son ellos los responsables, o sea, ellos son los que propiciaron el descarrilamiento de esa obra. Ese es el fondo, pero ellos no iban a decir esto, o sea, ellos solo iban, por una parte, lo discrecional, pues estar interponiendo los juicios de amparo y en lo mediático, pues decir o señalar el fracaso. Es, digamos, como una doble estrategia y en esta estrategia las dos organizaciones fundamentales son, por una parte, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y por otra parte, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico. El Consejo ya lleva toda el ala jurídica legaloide y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, el vínculo mediático con pues esta narrativa de decir que es un fracaso, que es el peor gobierno, que estamos en lo máximo de la corrupción, que nunca hubo nada peor que lo de ahora, etcétera, y muy de la mano y muy legitimado por los grandes medios de comunicación, cuando en realidad pues también lo hemos visto aquí, Vicente, Mexicanos contra la Corrupción pues no hace periodismo, no está comprometido con estos valores éticos fundamentales de la profesión que son la independencia y no son independientes porque dependen de un grupo de poder y ellos mismos se convierten en un grupo de poder que es este sector económico ligado a Claudio X González Guajardo y todos sus intereses empresariales de Kimberly Clark. Está ligado al mismo tiempo con otros grupos empresariales que son muy amigos de pues de Kimberly Clark, pero en general que al mismo tiempo tienen sus propios intereses, como es los financiadores directos, Valentín Díez Morodo, Antonio del Valle Perochena, Alejandro Martí, que tienen sus intereses empresariales y que financian a Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad en esta suerte de tiro la piedra y escondo la mano, porque recién veíamos esta reunión que tuvo el presidente López Obrador con los empresarios, esta comida a la que asistió la semana pasada, si no mal recuerdo el miércoles, pues ahí estaban Valentín Díez Morodo y Antonio del Valle Perochena y ahí siempre han estado, pero en los hechos se están litigando contra el gobierno de López Obrador. Entonces, es por una parte esta idea, o más bien fijar esta narrativa por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y por la otra llevar todos los litigios estratégicos o que ellos llaman estratégicos, pero que en realidad son parte de cómo generar distorsiones en el gobierno a tal punto de descarrilarlo al propio gobierno. Por eso litigan absolutamente todo, la revocación de mandato, lo de la Guardia Nacional, la supuesta militarización del país, han litigado absolutamente todo, cualquier tema que tú veas que fue importante para este gobierno, la ley eléctrica, en fin, lo litigaron. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que este gobierno avance en lo que llama el presidente la transformación del país. Y ahí pues nos da una idea que para ellos sí está cambiando mucho la configuración política de México y por eso están utilizando a los juzgadores para imponer su agenda, que es una agenda contraria al interés de las mayorías. Nancy, no sé si le lograste rascar hasta los números en este consejo, porque estoy muy preocupado. Los servicios de los abogados son muy costosos y han de tener un gran presupuesto para todo este trabajo legal
que se está haciendo. Yo creo que sería muy interesante ver si lo hacen pro bono, como le llaman en el mundo legal, o si cobran a quién le cobran, y si se manejan con dineros, quién le pone el dinero. Hay tantas preguntas en ese sentido, Nancy. Sí, fíjate, Vicente, que en este caso todavía sigo investigándolo y no tengo los números, pero lo que tú dices es cierto. O sea, el tema del litigio es muy, muy caro. De hecho, interponer como individuo un juicio de amparo es carísimo. Entonces, pues sí, evidente que aquí está fluyendo el dinero, pero nos dice algo quiénes están detrás. O sea, si detrás está Gustavo de Hoyos y Gustavo de Hoyos representa a un grupo empresarial específico, si detrás está Claudio X González Guajardo o Fernando Gómez Mondurueta o todos los que ya habías ido pues enunciando, Vicente, nos daremos cuenta que sí, pues fluye el dinero claramente. Y cuando hice este trabajo de cómo el Consejo Nacional de Litigio Estratégico se había unido al Consejo Consultivo del INAI para litigar contra el Senado y que ya pues se apruebe quiénes serán los próximos comisionados del INAI para que esta organización que gasta 1,000 millones de pesos anuales, que no es cualquier cosa, pues tenga o siga operando como hasta antes lo venía haciendo, muchas de sus decisiones contrarias en realidad al derecho humano a la información, como aquí mismo también lo hemos analizado. Pues al final acaba siendo muy costoso y en ese caso específico pues me decía el consejero que entrevisté que pues ellos no tenían el dinero y entonces este litigio, todo el financiamiento lo iba a poner el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, lo cual quiere decir que no son pro bono, o sea, sino que aceptan esto sin solicitar ni un solo peso a las personas por las que litigan, sino más bien pues teniendo la espectacularidad de quien interpone el litigio, en este caso, por ejemplo, pues era el Consejo Consultivo del INAI, en otro caso la senadora Xóchitl Gálvez, en otro caso la comentarista Denise Dresser, y así, o sea, en realidad han litigado absolutamente todo, pues porque fluye el dinero, porque tienen recursos, porque esto pues sí es muy caro, como tú bien comentas. La cosa aquí es seguir rascando para obtener pues cuánto dinero es lo que están manejando anualmente, y yo estoy trabajando en eso, Vicente, pero en este caso sí todavía no cuento con esos datos. Pero estoy también revisando que lo que compartías, ¿no? Parte de este razonamiento legal que lleva a insistir en esto del derecho de réplica, ¿no? Estoy leyendo del Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Obviamente leo y su pura política, razones políticas, más que razones legales. Dice, cuando un tribunal decide un caso de libertad de expresión o información, está decidiendo no solamente sobre las pretensiones concretas de las partes en un litigio concreto, sino también sobre el grado al que en un país quedará asegurada la libre circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto, como condición indispensable para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa. La ley reglamentaria del artículo 6º, párrafo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de réplica sí prevé un mecanismo que garantice el ejercicio de ese derecho frente a las autoridades como el presidente de la República cuando difunde información falsa o inexacta y sea responsable del contenido original y por tanto debe considerarse sujeto obligado. Yo insisto, ya se investigó bien, ya hubo un juicio para determinar que el presidente mintió, o porque lo dice Xóchitl Gálvez, o porque lo dicen los abogados de este consejo. Pregunto nada más. Las conferencias matutinas brindadas por el presidente de la República todos los días a las 7 de la mañana en el Palacio Nacional, de acuerdo con el propio gobierno federal, son espacios de transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, ese ejercicio trasciende a lo estrictamente informativo y se ha convertido en un verdadero elemento de gobernabilidad, desde donde se marca en buena medida la agenda nacional, desde donde se ejercen actos de gobierno y o
se realizan afirmación o se difunde información sobre personajes concretos. Si el presidente de la República es un emisor de la información, brinda conferencias matutinas todas las mañanas dentro de Palacio Nacional, responsable de su contenido por corresponder a sus facultades como representante del Ejecutivo, transparentando el ejercicio de la función pública, el cual tiene un eco incluso mayor a los canales de difusión de noticias en el mercado de información y se encuentra en una posición notoriamente preferente para pronunciar y difundir en el mercado de ideas, al ser representante del Ejecutivo, que por su investidura y por los alcances ya mencionados se encuentra en una posición superior, debe ser considerado como sujeto obligado en términos del artículo 4 de la ley reglamentaria del artículo 6, párrafo 1 de la Constitución Federal en materia de derecho de réplica. Es evidente el impacto que tiene la conferencia matutina presidida por el presidente de la República y de no brindar ese derecho que se encuentra actualmente transgredido al haberse negado, traería como consecuencia una desinformación a la sociedad y por tanto traería una incidencia importante en el derecho de acceso a la información de la sociedad en términos del artículo 6 constitucional. Me detengo aquí para hacer varios comentarios y continuar con esta mesa de investigación contra Líneas Sin Censura TV con la querida Nancy Flores. Nancy, pues aquí veo por donde me lo pongas la mano de los que han sido señalados una y otra vez, Claudio X González, Gustavo de Hoyos, y la intentona de, como lo decías tú desde inicio, de detener este espacio construido por el presidente de comunicación con el pueblo. Y me llama también mucho la atención que de los que desestiman o hasta se burlan de las mañaneras, entre ellos Claudio X González, que está detrás de este consejo, pues tienen que admitir el evidente impacto que tiene la conferencia matutina. Pues no, que no, nadie ve las mañaneras, no, que no sirven las mañaneras, pues todos contra las mañaneras, así lo entiendo lo que acabo de leer. Así es, Vicente, y sobre todo esta parte que tú comentas, o sea, todo el tiempo nos están diciendo que las mañaneras ya nadie las ve, que las ven solo 3 personas, que no son importantes, que no son efectivas, y de repente la estrategia es todos contra las mañaneras porque ya no queremos más mañaneras. Pues por fin, o sea, es que sus contradicciones son todo el tiempo y en todos los temas, Vicente, pero aquí pues el asunto también es descarrilar esta tribuna que tú también señalas, pues es una tribuna que al presidente le ha permitido romper con la hegemonía de los medios. No hay que olvidar que en el sexenio pasado uno de los reproches o de los reclamos que tenía en su momento el expresidente Peña Nieto y que se lo externó al presidente López Obrador es que lo habían convertido en el payaso de las cachetadas, y esto implicaba no solo que los empresarios los zarandearan ahí públicamente en actos políticos, sino también implicaba la imagen que ya de él daban los medios de comunicación a los cuales les había fluido pues todo el dinero, ¿no? Todo el dinero del mundo. Y ellos lo que están o lo que estaban haciendo en su momento pues era presionar mediante los medios de comunicación pues para obtener otro tipo de prebendas. Aquí la conferencia matutina rompió con ese esquema al que estaban acostumbrados los medios corporativos, que era si no haces lo que yo quiero o si no me das el presupuesto que yo deseo, que necesito, entonces ahí te va un periodicazo un día, un periodicazo otro día, y así es como se mantenía esta relación del estira y afloja de los medios de comunicación con ciertos gobernantes, porque con otros pues se fluía también la relación, que ahí está el ejemplo, uno de los peores ejemplos de la prensa mexicana, firmando este acuerdo de silencio, este pacto de silencio con Felipe Calderón, más de 500 medios encabezados por las televisoras y todos los grupos radiofónicos más grandes de este país. Y me refiero a grandes por el tipo de cobertura que tienen. ¿Tú qué piensas de estos pedidos, de estas exigencias del derecho de réplica de Denise Dresser? Bueno, el caso de Denise Dresser es aparte porque de alguna manera puede
decir o respaldar que es comunicadora, pero el caso de Xóchitl Gálvez, que es senadora, ¿qué piensas? Creo que aquí está muy interesante lo que podemos aportar nosotros como corresponsales acreditados a Palacio Nacional, a estas conferencias de prensa matutinas, ¿no? Es un sinsentido para mí, Vicente. O sea, se trata de un tema que abre la puerta a pues una distorsión de lo que son las conferencias en general, las conferencias de prensa de cualquier persona, no solo del presidente López Obrador. Me parece que en realidad lo que les molesta es justo que se tenga esta tribuna que ha hecho contrapeso a los grandes medios de comunicación, y es un poco la idea que quería decir en el segmento pasado, que pues se volvió en un factor crucial para romper la dependencia que había entre el gobierno y los medios de comunicación mediante diversos acuerdos ahí ya muy amañados, como podría ser el uso de la publicidad gubernamental para premiar o castigar, dependiendo, ¿no? Si tenías una línea muy favorable al gobierno, entonces te premiaban; si tenías una línea muy crítica del gobierno, te castigaban. Entonces, creo que vuelve a meter ruido o trata de distorsionar esta circunstancia, porque en realidad lo que ellos quieren es tener un gobierno sometido a los intereses de grupos de poder, en este caso de grupos empresariales, de la propia oligarquía, mediante el poder mediático, es decir, mediante el control de la narrativa a partir de los medios de comunicación. Estoy de acuerdo contigo, un sinsentido esto, porque desvirtúa lo que es una conferencia de prensa para medios de comunicación, para corresponsales, y si no, ¿para qué la acreditación? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, mi querida Nancy, ¿con qué cerramos con este tema? ¿Con qué cerrarías? Pues primero decir, Vicente, que hay que estar muy atentos a todo lo que hace el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, que es este lobby de abogados encabezado por Gustavo de Hoyos Walter y por Claudia X González Guajardo y Fernando Gómez Montt Urueta, porque todo eso generalmente repercute en la vida pública de una manera distorsionada, exactamente como ahora con la conferencia matutina. Entonces hay que estar muy atentos a todo lo que hace, y siempre que veamos que este tipo de organizaciones o de personajes aplauden algo o censuran algo, pues hay que ver qué hay de fondo, ¿no? Y en el caso específico de Xóchitl Gálvez, bueno, pues un show más de esta senadora, ¿no? Que ya no se sabía si iba a llegar en pijama, empiernada o encadenada, o de qué manera iba a llegar. Llegó en bici y llegó ahí a decir que la ley es la ley. Bueno, pues que empiecen por cumplir la ley sus propios correligionarios del cártel inmobiliario, o que empiecen a cumplir la ley quienes están huidos, como el propio Ricardo Anaya, ¿no? O sea, si tanto la ley es la ley, pues que también le exijan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya no gane más que el presidente de la República, o al propio INAI que no tenga un gasto excesivo para premiar a estos grupos de intereses creados, como lo es el propio Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, que en su momento el INAI, pues no hay que olvidarlo, le dio entrada a este litigio promovido desde esa tribuna para censurar al presidente de la República en su conferencia matutina, cuando se apelaba a los datos personales, que las empresas no tienen datos personales, las personas morales no tienen datos personales, y en este caso una asociación civil no tiene datos personales. Entonces, siempre hay que tomar con, digamos, con esta lejanía lo que venga de estos grupos de intereses creados, porque seguro traen jiribilla, o sea, quieren algo, buscan algo, ¿no? O sea, seguir en un régimen fiscal privilegiado como el que tenían en el pasado, donde no pagaban impuestos. Kimberly Clark aparece en estas listas que a cada rato da a conocer el presidente López Obrador en la conferencia matutina, y quizá ese sea el fondo, ¿no? Que ya no quieren aparecer, pero pues no va a ser Kimberly Clark la que litiga
en contra de la conferencia matutina. Mejor agarran a Xóchitl Gálvez, que a ella sí le gusta hacer todo este show, para decir hay que litigar masivamente contra esta conferencia hasta que sea imposible para el presidente hablar de cualquier persona física o moral. Entonces, siempre hay que tomar con tiento lo que viene de este tipo de organizaciones y sobre todo estar, pues sí, muy vivos de quiénes son los que los financian, porque generalmente pues eso les choca, la transparencia. O sea, dicen que están por la transparencia, el derecho a la información, que no desaparezca el INAI, que defienden al INAI. Bueno, pues que rindan cuentas, como tú bien decías, en el caso del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, pues que nos digan cuánto dinero reciben, de quiénes son los que están financiando todos estos juicios de amparo que buscan descarrilar al gobierno de la Cuarta Transformación, que nos digan qué intereses hay detrás, como el propio Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que ahora sí empiece a dar detalles de quién lo financia y no simplemente que nos digan no recibo dinero de ningún gobierno, cuando estamos viendo que el gobierno de Estados Unidos es el que los financia, y aquí mismo hemos presentado las facturas, Vicente. Pues yo creo que ahí cerraría con esta idea de siempre estar muy atentos, muy puntillosos en cómo van operando este tipo de lobbies, porque generalmente pues son eso, grupos de interés, grupos de presión que buscan imponer sus agendas a los gobiernos, sea en este caso al gobierno federal o a a otros poderes, ¿no? El poder legislativo o el poder judicial. Querida Nancy, pues confirmado que aquí hablamos de lo que otros no se atreven sobre todo en esta mesa de investigación Contralínea y Sin Censura TV, y si me permites, pues me gustaría que nos ayudaras a cerrar con la información de sus trincheras. ¿Dónde puede leer la gente que nos está viendo y escuchando todos los detalles de lo que publican y dónde los pueden ver y escuchar? Porque ya también están volcados al mundo digital durante una parte del día, Nancy. Sí, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok como Contralínea. En Facebook y en YouTube tenemos nuestro programa de noticias de lunes a viernes a las 10 de la mañana y además nuestra mesa de contradebate lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde. Además, también estamos en nuestra página www.contralinea.com.mx y en Twitter a mí me encuentran como @Nancy_Contravicente. Pues querida Nancy, saludos a todos en la revista y estamos al pendiente para mañana. Otra mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV. Por lo pronto te mando un abrazo y que pases excelente noche. Igualmente, Vicente, un abrazo y también a tu audiencia un saludo muy fraterno. Aquí estaremos pues en las próximas emisiones de esta mesa de investigación. Claro que sí, es Nancy Flores hablando con nosotros sin censura y no acabamos, seguimos hablando desde esta trinchera independiente, honesta y transparente. Como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar.